Bueno, mi conferencia de esta primera conferencia de la mañana lleva un título bastante, polémico, porque imagino que no dejará indiferente a nadie, que es la derecha liberal frente a la izquierda fascista y socialista. Entonces, derecha e izquierda son dos términos absolutamente viciados, absolutamente vaciados de contenido. Si pensamos qué es izquierda y qué es derecha, pues nos podemos encontrar con contradicciones internas de todo tipo. Por ejemplo, los que se llaman de izquierdas defienden algunos el jacobinismo. El jacobinismo es un movimiento típicamente izquierdista, Francia, por ejemplo, y a la vez también defienden algunos de ellos movimientos secesionistas, cuando es obviamente algo en contra de esa unidad central de la nación, porque la destruye. Algunos defienden la inmigración libre, pero a la vez también el proteccionismo para blindarnos de las amenazas exteriores. Defienden eliminar las jerarquías sociales, pero a su vez defienden construir jerarquías políticas. Esto no tiene por qué ser contradictorio, como luego veremos, puede ser bastante coherente, pero en todo caso parece algo raro. Es decir, si estás en contra de la jerarquía, ¿por qué sí unas jerarquías y no otras? A su vez defienden la igualdad, pero son partidarios de la discriminación positiva, lo cual es un atentado claramente contra la igualdad. Luego, muchos se llaman anticlericales, pero defienden la censura por tolerancia religiosa. Pensemos en las censuras contra las caricaturas al Islam, que eran promovidas o defendidas en muchos casos por la izquierda. O luego se llaman antibelicistas, pero defienden en muchos casos el servicio militar obligatorio, que también es una servidumbre al Estado. La derecha también. De hecho, la derecha no es tal como se la entiende, el significado, digamos, sociológico o coloquial de derecha no es mucho menos incoherente que el de izquierda. Por un lado, los que se llaman de derechas, muchos de ellos son individualistas, pero a su vez también defienden el patriotismo, que es una exaltación del grupo, de la nación. Bueno, luego lo matizaremos su significado. A su vez, defienden el Estado nacional, pero luchan contra los nacionalismos, cuando el nacionalismo es un movimiento precisamente para reivindicar el Estado nacional de lo que cada cual entiende como nación. Luego, muchos de ellos defienden el Estado clerical, pero otros que se llaman de derechas defienden la separación entre la Iglesia y el Estado. Pensemos, pues, movimientos ultraconservadores y liberales. Los dos son de derechas, pero unos tienen unos principios y otros tienen otros. A su vez, muchos de ellos defienden el antisindicalismo, es decir, están en contra de los sindicatos, pero luego rápidamente recurren al famoso diálogo social, elevando a los sindicatos a un agente fundamental dentro de la estructura de la sociedad. Y luego muchos defienden reducir el gasto público, pero a su vez son favorables a incrementar el gasto militar. Con lo cual también ahí nos encontramos con otra incoherencia. Por tanto, desde luego hay mucha confusión dentro del término izquierda-derecha, cabe casi todo dentro del término izquierda-derecha, y pues un objetivo razonable puede ser podemos decir, o lo descartamos porque no sirve para nada, es decir, como se incluye de todo dentro de izquierda y derecha, pues es una clasificación, un ordenamiento de ideología política que no nos sirve, que hay que desechar, que hay que rechazar y que hay que denunciar en cuanto aparezca. A eso la izquierda se opone mucho. La izquierda dice que eso de que ya no hay ideologías y de que no existe izquierda y derecha es justamente una maniobra de la derecha complejada para no reconocer cuáles son sus verdaderas ideas. Con lo cual, otra posibilidad es tratar de redefinir y de buscar algo de coherencia dentro del término izquierda y dentro del término derecha. Entonces hay varias posibilidades. Una posibilidad sería adoptar el uso coloquial que viene teniendo desde la Revolución Francesa, que viene a ser, pues, la izquierda defiende a las clases populares o desfavorecidas y la derecha defiende los intereses de las oligarquías políticas. El problema es que esta definición coloquial, que puede ser válida, no digo que no, pero en todo caso tenemos que saber de qué estamos hablando en cada momento cuando utilizamos los términos, a su vez también está llena de incoherencias, porque el comunismo, por ejemplo, se entiende como una ideología de izquierdas,
cuando es claramente una defensa de las oligarquías, de la nomenclatura que se instaura a través del comunismo. Por tanto, ese propio uso coloquial no es coherente con los significados que utiliza, y al mismo tiempo incluye al liberalismo en la derecha, cuando el liberalismo justamente es cargarse todas las oligarquías coactivas que reprimen al individuo y que le impiden desarrollarse. Por tanto, no es una clasificación que me guste, no digo que haya que desecharla, pero desde luego si no se la desecha, pues tendrá unas fallas muy grandes como términos. Luego hay otras propuestas un tanto más serias, por ejemplo la del psicólogo Jonathan Haidt, que lo que plantea es definir izquierda y derecha en función de los principios morales que sociológicamente cada individuo que se adscribe a la izquierda o a la derecha defiende. Entonces, Haidt cree que hay 6 grandes principios. 2 de ellos son propios de la izquierda. Dice que los 6 grandes principios o normas morales básicas o intuiciones morales básicas serían la ayuda al prójimo, la igualdad, la libertad, la lealtad hacia el grupo, el respeto hacia la autoridad y la pureza, que vendría a ser pues el respeto a la santidad, a las acciones limpias, a la moralidad, etc. Entonces, Haidt dice, la izquierda valora sobre todo la ayuda al prójimo y la igualdad, y la derecha sociológicamente concede más importancia a la lealtad, a la autoridad y a la pureza. La libertad queda un poco pues sin una clara adscripción a ninguno de estos grupos. El problema de esta clasificación de Haidt, que de nuevo igualmente puede ser muy válida, puede ser muy interesante, no es la que voy a utilizar, es que el propio Haidt luego tiene que revisarlo y admitir que no existen en realidad solo izquierda y derecha, que no, si tú lo que haces es revisar sociológicamente a través de encuestas, etcétera, cuáles son los principios de los grupos, que al menos has de diferenciar en 4 grupos, no te puedes quedar en 2, dice Haidt. ¿Por qué? Porque la izquierda religiosa se parece mucho más a la derecha que a la izquierda, y luego el liberalismo o el libertarianismo, en terminología estadounidense, no se parece nada a lo que él define como derecha, que es básicamente conservadurismo, tampoco se parece a la izquierda, por tanto es algo más intermedio, donde se valora sobre todo la libertad, pero tampoco hay un respeto muy importante hacia la autoridad, hacia la pureza, etc. Por tanto, Haidt rechaza que haya 2 grupos y ya tiene que ampliar a 4, y mi idea es a ver si podemos definir bien izquierda y derecha solo como izquierda y derecha. Luego otra clasificación también muy interesante es la del economista Arnold Kling. Él ya parte de la base de que es imposible meter dentro de izquierda o derecha a todas las ideologías, y lo que dice es que hay como 3 grandes principios o 3 grandes vectores que impregnan todas las ideologías. Dice, la izquierda es el vector que critica o que se opone a las jerarquías. Es una ideología que promueve la eliminación de las jerarquías, de las relaciones de dominación, porque la izquierda equipara jerarquía a dominación, cuando alguien está por encima de otro lo está dominando. La derecha vendría a ser el vector que se preocupa por la tradición y la civilización, es decir, las personas de derechas, su mayor obsesión es que las sociedades no caigan en la descivilización, que no caigan en el barbarismo, que se sigan respetando las normas, las tradiciones, etc. Y por último, tenemos a los liberales o al liberalismo, cuya preocupación es la coacción. El liberalismo lo que valora es minimizar la coacción. Por tanto, toda ideología habrá que valorarla, según Kling, en torno a estos 3 ejes. Pues más o menos autoridad, más o menos civilización, más o menos coacción. De nuevo, es una clasificación muy válida, pero el problema es que es triple. Y a mí lo que intentamos es, pues ya que el uso coloquial simplemente discrimina entre 2, izquierda y derecha, a ver si podemos solo a la izquierda y a la derecha darle su significado. Luego ya sabéis que también hay muchas otras, el test de Nolan, etcétera, etcétera, que les da otras. Mi propuesta, que no es mi propuesta, es la del filósofo, politólogo, bueno, todólogo en realidad, porque era una persona con una cabeza y un saber verdaderamente enciclopédico, es la del austríaco Erich von Coinel-Ledin. Este señor es autor de diversos libros, probablemente el más importante es Leftism Revisited o Libertad e Igualdad.
Entonces, Cohen-Ledin lo que viene a decir es que la izquierda es la ideología preocupada por la igualdad y la derecha es la ideología preocupada por la desigualdad o la diversidad. Y ese es el eje que traza Cohen-Ledin. Entonces, si clasificamos izquierda y derecha de este modo, olvidaos de la definición sociológica de derechas. No estamos diciendo que los conservadores estén en contra de la igualdad, porque muchos conservadores, como ahora vamos a ver, están a favor de la igualdad, pero en ese caso habrá que incluir el conservadurismo dentro de la izquierda. Bien, si definimos izquierda y derecha de esta manera, que es una manera arbitraria de definirlo, como casi todas las definiciones, pero que puede tener su lógica y su utilidad, la izquierda es favorable a la igualdad. Como el resultado natural de las cosas no lleva a la absoluta igualdad, sino más bien a la diversidad, a la desigualdad, tendrá que ser favorable a la coacción, porque hay que revertir el rumbo natural de las cosas. El ejemplo más claro, dice Ledin, es el hecho de Procusto. Procusto era un sádico que, tenía un hostal, y a la gente que, en la mitología griega por supuesto, a la gente que se acostaba en sus camas, si los miembros les sobresalían de la cama, se los cortaba. Y si no llegaban al final de la cama, se los alargaba, obviamente destrozándoles las extremidades. Entonces, Cohen-Ledin equipara a la izquierda con el hecho de Procusto, es decir, la obsesión por la igualdad que llega hasta la identidad, es decir, todos debemos ser absolutamente iguales porque lo importante es la igualdad. De hecho, habréis escuchado muchas veces a la izquierda decir, incluso a gente que se dice de izquierdas sociológicamente, que no hay libertad fuera de la igualdad, que solo puede haber libertad dentro de la igualdad y por tanto que el valor principal es la igualdad, al que queda subordinado todo. Entonces, dentro de la izquierda nos podemos encontrar, según esta definición, con distintos tipos de izquierda. La izquierda que busque la igualdad económica o de clase será el socialismo. La izquierda que busque la igualdad étnica, racial, nacional será el fascismo, sin que el fascismo esté en contra de la igualdad económica. Luego lo veremos, que al final es hijo de la izquierda. Y luego también tendremos la igualación moral. Todo el mundo tiene que tener los mismos valores morales, que sería la degeneración del conservadurismo. El profesor Bastos luego hablará de los conservadores. Yo creo que los conservadores pueden ser compatibles con los liberales, pero desde luego los conservadores que quieren imponer su moral a toda la sociedad para que todos tengan la misma moral, no. Y una manera de distinguirlos sería llamarles reaccionarios, que de nuevo, reaccionario es un término muy amplio. Una persona reaccionaria no es necesariamente una persona, si no la definimos de este modo, que haya que rechazar. Contra el comunismo hay que ser reaccionario, contra el fascismo hay que ser reaccionario. Es decir, un reaccionario es una persona que reacciona ante algo que no le gusta, pero también se suele entender reaccionario como conservador, que se sobrepasa y que intenta imponer a los demás su código moral, y es así como lo vamos a entender en lo sucesivo. Y luego la derecha, como decía, está a favor de la desigualdad o de la diversidad, porque la desigualdad suena muy mal, pero la diversidad suena muy bien, y al final no puede haber diversidad sin que haya desigualdad. Es decir, si hay absoluta igualdad, no hay ningún tipo de diversidad. ¿De acuerdo? Por tanto, la derecha, en la definición que estoy dando, favorece la desigualdad y la diversidad, la pluralidad. Y por eso el principio que le importa o que va intrínsecamente asociado no es con el de la coacción, sino con el de la libertad. ¿Por qué? Porque en la libertad se puede desarrollar la diversidad. Fuera de la libertad, a menos que sea una desigualdad, una diversidad planificada desde arriba, no. Entonces, la derecha tolera. Gallardón hace tiempo que definió el liberalismo como la ideología de la tolerancia. Se le criticó mucho, lógicamente, porque quería vaciar completamente el significado del liberalismo, pero también es cierto que el liberalismo va asociado a la tolerancia hacia el prójimo, hacia su estilo de vida, hacia la diversidad que surge de la libertad individual. Por tanto, el liberalismo a su vez parte de la presunción del principio de no agresión. Lo que haga el prójimo, en principio, es válido siempre que no atente contra mí. Por tanto, aunque no me guste lo que haga el prójimo,
mientras no reprima mi estilo de vida, mientras no me impida desarrollarme y autorrealizarme, lo que haga es legítimo. Y por tanto, si bien en la izquierda teníamos diversas ramas, la izquierda fascista, la izquierda socialista, la izquierda reaccionaria, dentro de la derecha el modelo vendría a ser la sociedad abierta, es decir, muchos individuos distintos desarrollándose a su manera sin reprimir a los demás, es decir, el liberalismo. Por tanto, el liberalismo, según estas definiciones, estaría incluido dentro de la izquierda. Una reflexión, por cierto, para concluir, que es una reflexión bastante brillante de Cohen Ledin, brillante por su sencillez y por sus implicaciones. Muchas veces habréis escuchado aquello de que el comunismo es de izquierdas, el fascismo es de derechas, y cuando se dice, bueno, pero es que se parecen mucho cuando se ejecutan, siempre se contesta, es que los extremos se tocan. No, los extremos jamás se tocan. Por eso son extremos. El extremo calor no se toca con el extremo frío. El extremo poder no se toca con la extrema debilidad. La extrema riqueza no se toca con la extrema pobreza. Por tanto, no es verdad que los extremos se toquen. Si se ha utilizado esta falacia es precisamente porque se quiere mantener la división incoherente de izquierda y derecha como izquierda comunista, izquierda fascista, y como es evidente que son muy parecidas, como es evidente que se tocan en muchos puntos, para no decir que o bien son las dos de derechas o bien son las dos de izquierdas, que los extremos se tocan. No, los extremos no se tocan, y precisamente los liberales estamos en el extremo opuesto al comunismo y al fascismo. Vale, entonces lo que voy a hacer sucesivamente, a partir de aquí, es analizar distintas facetas de lo que vendría a ser una ideología política en función de los principios derechistas, tal como los he definido, o de los principios izquierdistas. Lo primero que voy a examinar es cuál es la forma de gobierno ideal. En toda forma de gobierno ideal hay dos cuestiones fundamentales a resolver: quiénes determinan las estructuras de poder y cuáles son los límites de esas estructuras de poder. Para la derecha liberal, de nuevo, lo esencial es la segunda pregunta. Es decir, ¿cuáles son los límites de las estructuras de poder? Incluso diría que subordina la primera pregunta a la segunda. La forma de gobierno ideal, y por tanto la forma ideal de determinar cuáles son las estructuras de poder, depende de que se consiga que ese poder se limite. Es decir, la forma de gobierno ideal es la que limita más el poder político. Con lo cual, aquí hay un debate, ya lo sabéis, entre liberales. Algunos son partidarios de la monarquía, otros son partidarios de la república, pero habría que entenderlo, tanto monarquía como república, en el sentido aristotélico, es decir, como regímenes políticos que buscan el bien común. El término bien común es un término muy esquivo. De hecho, mañana voy a hablar de la economía del bien común y voy a criticar la economía del bien común de Christian Felber, pero sí que podemos entender el bien común como aquel orden, lo que Hayek llamaba la nomocracia, donde todo el mundo puede realizar sus fines sin coaccionar los fines ajenos. Precisamente el bien común, el objetivo común, es que todo el mundo pueda autodesarrollarse. Porque cuando una mayoría, ahora lo comentaré, lo que hace es imponerse sobre la minoría, lo que tenemos no es el bien común, es el bien mayoritario. Entonces, si la monarquía o la república, es decir, ya sea un rey que lo que busca es simplemente gestionar los bienes comunes, o un gobierno elegido por los ciudadanos, que pretenden preservar esas estructuras de limitación del poder político, y eso es posible tanto en la monarquía como en la república, entonces el liberal aplaudirá tanto esa monarquía como esa república. Eso no significa, luego comentaré un poco más, que monarquía y república, solo con adoptar monarquía y república el poder ya se autolimite. No es así, ni mucho menos. Pero en ciertos contextos la monarquía puede ser lo más adecuado para limitar el poder político, y en otros puede ser la república. Ejemplos, pues Liechtenstein, Mónaco, son regímenes donde la monarquía ha funcionado a la hora de limitar el poder político. Incluso podríamos pensar, ya de manera mucho más matizada, en la monarquía inglesa, que también ha contribuido a esa limitación del poder, al menos históricamente.
Y luego en la República, pues tenemos repúblicas perfectamente funcionales, como Suiza, donde el régimen republicano ha limitado también mucho la expansión del poder político, o, de manera ya paradigmática, Estados Unidos en el siglo XIX, donde prácticamente, bueno, Bryan Caplan, de quien luego comentaré algo, dice que el ideal anarcocapitalista se dio en Estados Unidos en el siglo XIX. Por tanto, y ahí teníamos una república, pero que prácticamente no tenía poderes ejecutivos. Simplemente su cometido era vigilar que esa preservación de los fundamentos de una economía y de una sociedad libre pues no involucione. Por otro lado, la izquierda, la forma de gobierno ideal le da una importancia, según cada cual, a ambas preguntas. Es decir, tanto a quién determina la estructura de poder como a cuáles son los límites del poder. Porque de entrada la izquierda busca una estructura igualitaria en la determinación del poder. Un hombre, un voto. Por tanto, todos los votos han de valer exactamente igual, lo mismo. Y luego, el alcance del poder para la izquierda ha de ser ilimitado siempre y cuando esté subordinado a la búsqueda de la igualdad. Por tanto, la forma de gobierno ideal para la izquierda sería una forma que permitiera un acceso, una determinación igualitaria del poder, y que ese poder luego pudiese reformar y rehacer la sociedad a su gusto para encajarlo en el ideal igualitarista. Lo que pasa que pues aquí ha habido de todo, porque algunas izquierdas le han dado más importancia a unos principios, a, por ejemplo, determinar coactivamente una sociedad igualitaria, y otras izquierdas a que esa elección de las estructuras de poder sea igualitaria. Entonces nos hemos encontrado, tanto en el socialismo como en el fascismo, como entre los reaccionarios, pues movimientos que han apoyado tiranías. La tiranía para Aristóteles es la forma degenerada de la monarquía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es un régimen donde la única persona que detenta el poder busca su fin personal y no el bien común, que sería, como he comentado, que cada cual pueda desarrollar sus fines particulares sin agredir al prójimo. Entonces, hemos tenido regímenes izquierdistas tiránicos, pues el comunismo, el nazismo, si incluimos el fascismo o el fascismo propio dentro de la izquierda. Y también cualquier dictadura reaccionaria, ultraconservadora, pensemos en dictaduras islámicas, también se incluiría dentro de esta acepción. Y luego hemos tenido también izquierdas que han alcanzado y se han mantenido en el poder a través de la democracia. El chavismo, por ejemplo, sería un ejemplo muy claro, pero incluso el nazismo participó en diversas elecciones democráticas, incluso ganó las elecciones del 33, y luego muchas dictaduras islámicas también han empezado a través de las urnas, con los ciudadanos votando a los islamistas, que serían pues los que podríamos equiparar con el reaccionarismo. Por tanto, la izquierda, tanto la fascista como la socialista como la reaccionaria, pues utiliza, según la coyuntura histórica y a conveniencia, ya sea la democracia, llamémosle popular, para distinguirla de la república, donde también la estructura de determinación de poder es democrática, pero buscando el bien común, y la democracia popular, que es, pues, lo que podríamos llamar dictadura de la mayoría, ¿de acuerdo? De hecho, hoy en día lo ha comentado antes Carlos, hay un culto hacia la democracia. Y a la democracia se le pueden hacer muchas críticas, sobre todo a la democracia popular, a la democracia degenerada, a la democracia entendida como dictadura de la mayoría. ¿Problemas que tiene la democracia? Bueno, pues el famoso problema del votante racional. Si tenemos que perseguir democráticamente, pues escoger cómo se provee la sanidad. Los incentivos que tiene cada persona a informarse bien de cuál es el mejor sistema sanitario son muy pocos. ¿Por qué? Porque en órdenes o en cuerpos electorales muy amplios el voto de una persona no cuenta nada, o no cuenta prácticamente nada. La influencia marginal del votante es prácticamente nula. Pero en cambio el coste de informarse todos los días, el beneficio es nulo, el beneficio marginal es nulo, y el coste de estar leyendo, informándose, formándose para tener un voto fundado, el coste es muy alto. Por tanto, la decisión racional, ¿cuál es?
Pues justamente no informarse y votar desinformado. Con lo cual, ¿qué estructuras o qué decisiones racionales pueden emerger de votantes que racionalmente deciden no informarse? Pues obviamente decisiones no muy formadas. Pero luego hay un problema incluso mayor, y esto es un problema que Bryan Caplan ha llamado el problema del votante irracional. Y es que aunque nos quisiéramos formar, y aunque creyéramos que estamos formados, porque podemos decir, bueno, yo soy un ciudadano comprometido y aunque mi influencia sea marginal, quiero que al menos mi voto esté bien fundamentado. Aunque eso sea así, es imposible que cada persona lo controlemos y lo dominemos y lo manejemos y lo conozcamos todo de todo. Es imposible. Y como es imposible, tendemos a votar según lo que al final nos hayamos formado mucho o poco, creemos que es mejor para los demás. Es decir, creemos que somos racionales, creemos que estamos votando en función del bien común, pero la realidad es que como no sabemos y no podemos determinar, no podemos conocer cuál es ese bien común, al final votamos según sesgos, según ideologías, según modas, y el problema es que el ser humano tiene sesgos bastante antiliberales. Por ejemplo, creemos que es mejor que se proteja a la industria nacional frente a la industria extranjera, cuando la ciencia económica, si uno se preocupara por formarse económicamente, ha archidemostrado que el libre comercio es beneficioso para todas las partes. Por tanto, si votamos según nuestra concepción, digamos, natural del bien común, tenderemos muy probablemente a equivocarnos, a tomar malas decisiones que van a perjudicar al bien común e incluso a nuestro bien particular, y por eso el votante es irracional. Porque vota creyendo que va a mejorar las cosas y al final las termina empeorando. ¿Por qué? Porque quiere votar sobre cosas que deberían quedar fuera de sus competencias. Lo que decía antes Walter, de que los órdenes sociales no se pueden planificar, tampoco se pueden planificar democráticamente. Pero es que además la democracia tiene otro problema, incluso de convivencia. Y ya digo, democracia como democracia popular. Y es que la democracia tiende a crear facciones dentro de la sociedad, vencedores y vencidos, partidos políticos, como si fueran hinchas de un equipo de fútbol. Entonces, al final, el resultado de las elecciones se entiende como la victoria de las ideas y de las propuestas de la mayoría sobre las propuestas y las ideas de la minoría, entendiendo que la mayoría, por ser mayoría, tiene derecho a imponerse sobre la minoría. Y ese derecho a imponerse sobre la minoría, obviamente degenera en derecho a laminar a la minoría. ¿Por qué? Porque soy vencedor, porque soy más, porque dentro de esta sociedad o te callas o te vas, que es lo que muchas veces nos critican a los liberales cuando decimos nos están reprimiendo la libertad. Bueno, es que en esta sociedad se ha elegido que se reprima la libertad, por tanto, si no te gusta, te vas. Pero esto incluso los regímenes democráticos actuales ven que es un problema. Y es un problema porque puede degenerar en eso, en que la mayoría directamente lamine a la minoría. Y ahí, obviamente, la tiranía se parece mucho a la democracia. Cuando ya tenemos un régimen democrático que lo que hace es destruir a los que no están en la coalición mayoritaria, pues obviamente igual da que sea una democracia que sea una tiranía que esté laminando a la disidencia. Y precisamente por eso, incluso las democracias funcionales lo que han instaurado son reglas que podríamos llamar antidemocráticas. ¿Por qué? Porque se buscan para ciertos asuntos mayorías cualificadas. Se dice, la mayoría no vale. Tiene que ser una mayoría de 3/4 o de 4/5 o de 2/3. ¿Por qué? Porque la mayoría del 51% no vale, no es suficiente. Lo que queremos es que se busque un consenso, porque esta es otra posibilidad. Es decir, ¿por qué la democracia tiene que ser que el 51% se imponga sobre el 49% y no forzar de alguna manera que el 51% negocie con el 49% en una ssolución de arbitrio? Obviamente hoy el consenso está muy degenerado porque es consenso entre oligarquías políticas para mantener los intereses de cada oligarquía. Pero desde luego no es intrínsecamente mejor el que el 51% se imponga al 49% a que se fuerce una negociación entre el 51 y el 49, o entre el 60 y el 40, el 70 o el 30, etc.
Por tanto, la democracia dista de ser un régimen ideal, sobre todo la democracia popular y la democracia degenerada. Otra cosa es el ideal republicano, del que ahora comentaré, que es básicamente el ideal derechista, el ideal de la derecha liberal. La derecha liberal lo que busca es limitar el poder. Y para limitar el poder, históricamente, la derecha ha concebido dos herramientas. Una ha sido el movimiento constitucionalista, decirle al Estado qué puedes hacer y qué no puedes hacer, buscar restricciones, y la otra han sido los pesos y los contrapesos, los checks and balances. Entonces, el constitucionalismo, el movimiento constitucionalista, yo lo denominaría movimiento liberal ingenuo. Vendría a ser el constitucionalismo, y de esto Carlos Rodríguez Brown ha hablado muchas veces, es un movimiento liberal ingenuo. ¿Por qué? Bueno, y Anthony de Jassé, por supuesto, muchísimas más, porque al fin y al cabo el Estado es pues va sobre eso, ¿no? Versa sobre eso, su libro El Estado. Es decir, ¿cómo le podemos decir al Estado que autolimite su poder cuando el Estado es el monopolio de ese poder? Es imposible, pero los liberales ingenuamente pensaron, bueno, con que lo escribamos en una Constitución y se respete la Constitución, al Estado no le quedará otro remedio que autolimitarse. Esto Anthony de Jassé y Carlos lo cuenta muchas veces, es como pensar que en la Edad Media, si a una doncella le colocabas el cinturón de castidad y la llave al lado, el cinturón de castidad hubiese sido muy operativo. Pues obviamente no. Entonces, el constitucionalismo, al final, se ha saltado por los aires. Lo tenemos también, y Carlos lo ha contado muchas veces, pues la Constitución americana prohibía la imposición sobre la renta. ¿Qué se hizo para aprobar el IRPF en 1913? Una enmienda, la 16ª, ya está. Por tanto, eso no contribuye, el constitucionalismo no contribuye a limitar el poder político. Sí contribuye más a limitar el poder político los pesos y los contrapesos, que sin ser la panacea y la solución definitiva, porque nada lo es, desde luego los pesos y los contrapesos sí han sido lo que ha diferenciado a las sociedades funcionales que han conseguido preservar esferas amplias de libertad de las que no. Y pesos y contrapesos lo son de todas las clases: las familias, las iglesias, las empresas, las asociaciones privadas, las ciudades, los gobiernos regionales que surjan de asociaciones de ciudades, las comunidades de vecinos, los clubes, etcétera, son contrapesos al poder, porque son formas de poder que surgen voluntariamente de la sociedad y que rompen la lealtad única hacia el poder del Estado. Y precisamente por eso el Estado ha intentado siempre laminar y destruir todos esos centros alternativos de poder político. Por eso el Estado ha buscado disolver a la familia, a las iglesias, a todo tipo de asociaciones, y ha querido someter toda la lealtad del individuo al Estado. Que no existan otras lealtades. De hecho, en el comunismo, pues ya lo sabéis, es muy famoso, pues que una de las mayores muestras de lealtad con el régimen era la delación a tus padres. ¿Por qué? Porque eso lo que mostraba era que estabas más comprometido con el partido que con tu familia. Porque estar comprometido con la familia es un problema para el Estado que quiere imponer su voluntad y su igualdad, porque los cuerpos que surgen en la sociedad, como surgen voluntariamente, no son cuerpos igualitarios. Entonces, de nuevo, el liberalismo está a favor de las jerarquías siempre que sean jerarquías voluntarias. La izquierda intenta destruir toda jerarquía porque toda jerarquía es una amenaza contra el poder absoluto del Estado. Con lo cual, de nuevo, ¿monarquía o república? Pues bueno, como ya he dicho, ha habido monarquías muy funcionales: Mónaco, Liechtenstein, la monarquía habsbúrgica, en el siglo, bueno, sobre todo en el siglo XIX, el Imperio Austrohúngaro. Ahí convivían, bueno, luego lo veremos, lenguas, bueno, voy rápido porque ya me estoy excediendo. Bueno, en todo caso, convivían
culturas muy distintas y repúblicas, pues hemos tenido repúblicas también muy funcionales. En todo caso, hay que tener claro que la derecha tiene una visión, como ha comentado antes Walter, trágica del ser humano, no utópica. Por tanto, no considera que solo implantando una monarquía o una república el problema del poder político está resuelto. No está resuelto. Lo que pasa es que el liberalismo o la derecha liberal subordina el apoyo a cualquier sistema político a que ese sistema político siga salvaguardando la libertad, sea monarquía o sea república. Luego tenemos también la organización territorial. La organización territorial, pues el ideal de la derecha, y en esto quizá en España sea un poco raro de decir, pero es verdad, el ideal de la derecha son unidades administrativas pequeñas y en competencia. El ideal de la derecha no es la unidad nacional. El ideal de la derecha es ciudades libres, cantones, fueros. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero porque tanto las ciudades libres como los cantones como los fueros lo que promueven es la diversidad de cada cantón, de cada fuero, de cada ciudad. El fuero de hecho es un pacto privativo de ese fuero, que es distinto a otro fuero. Por tanto no tenemos una igualdad normativa, no tenemos una identidad normativa. ¿Y eso qué fomenta? Pues fomenta el patriotismo sanamente entendido, es decir, yo soy parte de una comunidad mucho más amplia y mucho más diversa, y la convivencia. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo, por ejemplo, orden político extenso, puede haber cantones muy distintos, pensad en Suiza, ¿no? Distintas lenguas, etc. O pensad en el Imperio Austrohúngaro, distintas lenguas, distintas religiones, distintas culturas, distintas etnias. Fomentas que haya diálogo, haya convivencia y haya relaciones entre esas etnias o culturas, religiones, etc. Luego además, dentro del ideal derechista está la libertad de movimientos hacia afuera, es decir, que uno pueda salir de la unidad administrativa pequeña. ¿Para qué? Para votar con los pies, que es el voto más democrático que existe, pero también hacia adentro, es decir, la libertad migratoria. ¿Por qué? Porque la inmigración, en principio, la derecha la debe entender, y esto también es muy opuesto a la definición sociológica de derecha, entiende la inmigración como una oportunidad de diversidad, de volver más rica la comunidad, incluyendo otras culturas, religiones, etc. Eso no significa que la derecha no admita que la inmigración puede ser problemática en ciertos casos, sobre todo si las culturas que traen pues son culturas contrarias a la libertad. Pero en todo caso, el principio es que como tendencia es positiva. Y luego además la competencia y convivencia entre comunidades lo que favorece es la paz entre comunidades y el libre comercio entre comunidades. Es decir, el ideal de la derecha es la globalización. ¿De acuerdo? En cambio, en la izquierda lo que nos encontramos es que el ideal es el jacobinismo, es decir, cargarse todas las comunidades pequeñas y diversas y unificarlas todas bajo una misma comunidad nacional, es decir, el nacionalismo identitario. Solo puede haber una cultura, una lengua, una religión, una etnia. De hecho, ya sabéis la famosa frase de Primo de Rivera: España es una unidad de destino. Por tanto, todos estamos juntos y todos somos iguales en lo mismo. Además, el nacionalismo, como entiende que cada comunidad son grupos nacionales distintos, económicamente tiende a degenerar en el mercantilismo. De hecho, Hesker, el mayor historiador del mercantilismo, definía el mercantilismo como la teoría económica del nacionalismo. Entonces, el nacionalismo es mercantilista, es antilibre comercio, concibe el libre comercio como un juego de suma cero. Lo que gana mi comunidad nacional lo pierde la otra y viceversa. Pero además, obviamente, el mercantilismo tiene problemas muy serios económicamente, incluso de abastecimiento de recursos, con lo cual la izquierda o tiende a promover los estados grandes y gigantescos, como la Unión Europea, la ONU. Fijaos que la Unión Europea se vende como una federación de estados y el estado europeo más federativo de todos, que es Suiza, no quiere entrar en la Unión Europea. Por tanto, la Unión Europea obviamente es un modelo de Estado izquierdista frente a Suiza, que es un modelo de Estado derechista, como he comentado. Y además tiende hacia el imperialismo. ¿Por qué? Porque si yo necesito recursos que no los tengo dentro de mi comunidad nacional y están fuera, tengo que invadir esa comunidad nacional para garantizarme la provisión de los recursos, lo que Hitler llamaba el espacio vital. Es decir, que yo tenga garantizada la provisión de ciertas materias primas. Por tanto, el ideal izquierdista degenera hacia la guerra, que como sabéis es la salud del Estado. Rápidamente, en religión y moral. La derecha suele acusar a los liberales, la derecha conservadora, sociológicamente, es decir, la izquierda reaccionaria, suele acusar a los conservadores, a los liberales,
de relativistas. Dicen que los liberales no tenemos moral. Eso no es cierto. Lo que sucede es que, como antes ha comentado Walter, hay normas de convivencia que son básicas, que son las normas de justicia, que los liberales sí las tienen bastante claras, habrá controversias o no, pero sí defienden que son normas universales, y en cambio hay normas particulares del buen vivir, de cómo ser feliz, que eso dejan a la esfera individual de cada cual, porque reconocen la diversidad de cada persona y por tanto la diversidad de modos de alcanzar la felicidad con distintos códigos morales, y además permiten que esos códigos morales compitan entre ellos para ver cuáles triunfan y cuáles son más funcionales que otros evolutivamente. Por tanto, la derecha ni es amoral ni es antirreligiosa, pero tampoco es religiosa. Es decir, concibe la religión como un fenómeno social respetable, pero ve que puede ser foco de conflictos. Es decir, la religión, si deriva o degenera en fanatismo religioso, en evangelización forzosa, obviamente es un foco de conflictos que lo aproximaría más a la izquierda. Si se entiende la religión como un peso y contrapeso y como un fenómeno social voluntario, obviamente es algo pues potencialmente beneficioso. Y luego la izquierda bascula entre prohibir la religión por ser, como digo, una lealtad que una persona tiene distinta hacia el Estado, o asimilarla con el Estado, es decir, que sea la religión del Estado. Y ahí nos hemos encontrado los regímenes fascistas que han tendido a absorber la religión, o los regímenes comunistas que han tendido a prohibirla. Pero la cuestión es que la religión no sea un fenómeno social voluntario, sino que sea o un fenómeno del Estado o que no sea nada. Entonces, mientras que para la derecha la virtud de la moral está en poder elegir rectamente lo que es mejor o no es mejor, para la izquierda el ideal, la virtud, está en adoctrinar en la igualdad, es decir, en subvertir los valores morales de la población para que la población acepte la represión de su libertad en aras de la igualdad. Y ahí está el caso de Educación para la Ciudadanía, que todos conocéis. Más. En economía, la derecha se basa en el principio de justicia tradicional de Ulpiano, del sum cuique. ¿Qué es el sum cuique? Dar a cada uno lo suyo. A cada uno lo suyo, la propiedad privada y los contratos. La izquierda, en cambio, se basa en el principio marxista que ha comentado antes Carlos, de cada cual según sus necesidades, a cada cual, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Por tanto, la derecha favorece, de nuevo, la libertad en materia de economía, y el sistema económico ideal de la derecha será uno que respete la propiedad privada y los contratos, es decir, el capitalismo. En el capitalismo, quién produce y cómo se produce se dirime a través de la competencia y a través del sistema de precios, es decir, a través de un sistema descentralizado de prueba y error donde cada cual puede proponer su plan, aunque sea un plan incompatible con los del resto. Por tanto, diversidad de planes y ver cuáles salen triunfantes. Y luego la izquierda promueve la planificación central, es decir, que toda la sociedad esté sometida al mismo plan, a idéntico plan, a un igualitario plan, que se consigue o bien socializando los medios de producción y entregándoselos al Estado, que sería el socialismo real, o bien en economías de autosubsistencia, donde haya un consejo que dentro de esa economía pequeña planifique, que serían las comunas, o sería algo que a la izquierda conservadora o reaccionaria le gusta mucho, que es el distributismo. Son comunidades pues religiosas, etcétera, muy pequeñas, donde prácticamente agrícolas, donde cada cual trabaja por la comunidad, etcétera. Entonces, al capitalismo la izquierda le ha dirigido 4 grandes críticas, que solo voy a mencionar de pasada. Una es que degenera en oligopolios. Ahí el problema está en no entender la función de la competencia y el concepto de competencia adecuadamente, el concepto de competencia hayekiano, de que la competencia es un proceso de descubrimiento. El ideal no es la competencia perfecta, que si os fijáis es un ideal izquierdista de competencia, porque es pequeños productores que son todos exactamente iguales. No, la competencia es la posibilidad de emitir un plan que el mercado te valide o no. Luego también se le ha acusado de provocar crisis económicas, cuando las crisis económicas surgen de los privilegios que el Estado concede a la banca, generalmente para expandir el crédito. Las expansiones de crédito también son movimientos económicos típicamente izquierdistas, favorecer el crédito a todo el mundo en condiciones de igualdad, con independencia de si tú puedes pagar o no puedes pagar, y todos a tipos de interés bajos. Además también el crédito barato, ¿para qué? Para financiar el Estado, el crecimiento del Estado. Luego se acusa al Estado se acusa al capitalismo de que es incapaz de fabricar todos los bienes que la sociedad necesita. Claramente la justicia o la guerra o la defensa.
pero también pues, la sanidad o la educación, etc. Y aquí hay que dejar claro que un principio típicamente derechista es el principio de subsidiariedad. Es decir, el Estado solo debe actuar allí donde el mercado no alcance. Pero el principio de subsidiariedad no es un principio de totalidad. No es que el Estado deba actuar en todo, sino que solo allí donde alcance. Entonces, ese rol subordinado del Estado al mercado es antiizquierdista. ¿Por qué? Porque le concede al Estado una importancia secundaria a la hora de tomar decisiones. Dentro de la economía hay controversias. Los hay que creemos que el mercado puede producir todos los bienes. Por tanto, el principio de subsidiariedad sería que el Estado no actúe nunca. Pero bueno, en todo caso, si fuera cierto que el mercado no puede proveer ciertos bienes, el Estado solo estaría legitimado para actuar ahí. Y luego además también se acusa al capitalismo de generar fuertes desigualdades, pero de nuevo esto es una crítica típicamente izquierdista, porque ve la desigualdad como algo malo. La derecha no, la derecha lo que ve mal es la pobreza, no la desigualdad. Por tanto, el capitalismo, si es fuente de prosperidad universal, será preferible aunque genere desigualdades. Y ya conocéis el caso de Singapur. En Singapur es una sociedad económicamente mucho más desigualitaria que España, pero todos los grupos económicos son más ricos que en España. Por tanto, económicamente es preferible Singapur a España. Para un izquierdista no. ¿Por qué? Porque es más desigualitario. Y terminamos con la última rúbrica, que sería el estado de bienestar. Para la izquierda el estado de bienestar es claramente el ideal. ¿Por qué es el ideal? Porque es el subproducto de dos críticas que la izquierda lanza contra el capitalismo. Es decir, se acusa al mercado de no ser capaz de garantizar un acceso igualitario a todos los bienes y servicios que se consideren fundamentales. Por tanto, el mercado no puede proveer educación bien y además, aunque la pudiese proveer, será incapaz de garantizar que todos accedan a la educación en igualdad de condiciones. Fijaos que los principios del estado de bienestar son provisión igualitaria y control. A veces se tiende a pensar que el estado de bienestar lo que pretende es garantizar el acceso a ciertos servicios. Eso no es cierto. Si el estado de bienestar pretendiera garantizar el acceso, estaríamos dentro del ideal derechista, del principio de subsidiariedad. Primero, déjeselo al mercado, a ver si el mercado puede garantizar que todo el mundo acceda. Segundo, si el mercado no puede, directamente a través del sistema de precios, déjelo a la caridad voluntaria. Y solo, en última instancia, si ni el mercado ni la caridad voluntaria puede, que entre el Estado como papel subsidiario. Pero la izquierda no, la izquierda dice, de entrada tiene que ser el Estado, lo tiene que proveer el Estado. ¿Por qué? Porque todos tenemos que tener exactamente el mismo acceso a esos servicios fundamentales. Y además, esos servicios fundamentales los ha de controlar el Estado. ¿Para qué? Pues para, a su vez, edificar o construir o pavimentar el camino hacia la igualdad. Porque la educación, la sanidad, el estado terapéutico del que suele hablar el profesor Bastos, son instrumentos para la igualdad social. Es decir, sí, la educación se entiende como una manera de conseguir la igualdad, no como un mecanismo para conseguir conocimientos que sean útiles para los demás, sino como una herramienta revolucionaria para lograr la igualdad. En cambio, el ideal de estado de bienestar, digamos, de la derecha, sería la sociedad de propietarios. Es falso que el estado de bienestar garantice la igualdad de oportunidades. Yo prefiero hablar de libertad de oportunidades, porque igualdad de oportunidades nunca la vamos a tener, aun cuando todos tuviésemos exactamente la misma educación. La oportunidad que detecta una persona no es igual a la que detecta otra. Entonces yo prefiero hablar de libertad de oportunidades. Pero bueno, el estado de bienestar no garantiza la igualdad de oportunidades. ¿Por qué no la garantiza? Porque actualmente solo aquellas personas que tengan una renta elevadísima son capaces de acumular un cierto patrimonio. ¿Por qué? Porque para financiar el estado de bienestar hay que rapiñar a impuestos a la sociedad. Por tanto, es imposible que, salvo que una persona gane un dineral, pueda terminar con un patrimonio, bueno, no es imposible, pero es muy muy complicado que una persona pueda terminar con un patrimonio medianamente alto. Con lo cual, que estamos diciendo que aquellas personas que van a seguir siendo ricas son el percentil más elevado de la sociedad, porque son las únicas que pueden y tienen capacidad para acumular algo. El resto se les condena a recibir unos servicios de mala calidad que además no les permiten acumular rentas, porque en cuanto producen las rentas se fagocitan para financiar ese estado de bienestar. Y un ejemplo muy simple. En los últimos 100 años los mercados financieros mundiales han dado una rentabilidad real del 5,5%. Si una saga familiar hubiese estado ahorrando 600 euros anuales, el equivalente en poder adquisitivo a 600 euros anuales presentes, cada año, incrementando esa contribución un 2%, es decir, hoy estaríamos hablando de que tuviese que ahorrar 4.500 euros,
¿Alguien puede decirme qué patrimonio debería tener hoy esa saga familiar? 600 euros al año de ahorro durante 100 años, incrementándolo un 2%, es decir, que hoy ahorraría 4.500 euros, no 600, y rentabilizándolo al 5,5%. ¿Qué patrimonio creéis que deberíamos tener las familias? Porque ese no es un ahorro que hubiese sido en absoluto imposible si el Estado no nos hubiese estado arrebatando nuestro dinero. ¿Alguna cifra? 4.000 millones. No. Un 5. ¿Alguna idea? Varios millones de euros. 4 millones de euros. Ahora comparad qué patrimonio tenéis como familia. Y la diferencia es lo que os ha robado el Estado para financiar el Estado de Bienestar. Y el Estado de Bienestar lo han promovido regímenes socialistas, fascistas o reaccionarios. El Estado paternalista es el Estado de Bienestar. Por tanto, el ideal de la derecha del liberalismo no es el Estado de Bienestar, sino la sociedad de propietarios. Por tanto, impuestos bajos para que se pueda acumular. Y terminamos con esto. Aquí tenéis un resumen de las distintas perspectivas de cada ideología, de la derecha liberal, de la izquierda socialista, de la izquierda fascista y de la izquierda conservadora o reaccionaria, mejor dicho. Básicamente, tenemos que clarificar los términos. Podemos adoptar una clasificación o podemos adoptar otra, pero desde luego no hay que caer en la trampa de pensar que, aunque ahora el profesor Bastos dirá otra cosa, pero que por el hecho de que históricamente nos hayan agrupado con conservadores y fascistas a los liberales, dentro del término de la derecha, tenemos que tender puentes con ellos. Con los conservadores se puede tender puentes siempre y cuando respeten la libertad. Pero desde luego no habrá que tender en absoluto ningún puente con aquellos conservadores que crean que haya que destruir la libertad, ni siquiera estratégicamente. Pero el liberalismo es compatible con el conservadurismo, como lo es con ciertas formas de comunitarismo izquierdista. Es decir, las comunas, si son voluntarias, pues también haya cada cual. Nozick hablaba de que el liberalismo es una metautopía, es decir, una utopía donde todas las utopías son realizables siempre y cuando no se agreda a los demás. Bueno, pues este sería el ideal derechista y, por tanto, si nos definimos como derecha, que ese es otro debate, desde luego no habrá que incluir en la derecha ni a fascismos ni a reaccionarismos, sino que son ideologías por su configuración típicamente izquierdistas. Muchas gracias.